Ahora vamos a resolver los ejercicios 5 a 8 del capítulo 2.10 del cálculo de Lector, séptima edición, que trata sobre tasas de variación relacionada. En este problema 5, si seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de y es igual a 5 cuartos y la derivada de la variable x respecto a la variable t es igual a menos 1, hay que calcular la derivada de y respecto a t en el punto del plano xy, donde la abscisa es 2/3 de pi y la ordenada es 3/4 de pi. Esto no se puede aplicar aquí en este punto la identidad trigonométrica, o sea, esto no es igual a 1 porque esta variable es distinta de esta otra. Aquí en el enunciado están involucradas tanto la derivada de la variable x respecto a t como la derivada de la variable y respecto a t. Para obtener términos que tengan esos factores, debemos, antes que nada, derivar respecto a la variable t esta ecuación. Aquí lo dejamos indicado. Vamos a derivar respecto a t tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho. En el miembro derecho tenemos la derivada de una constante que es 0, y en el miembro izquierdo tenemos la derivada de una suma de términos trigonométricos. Como estamos derivando respecto a una variable distinta con la que se formaron los términos, hay que aplicar la regla de la cadena. Primero hay que derivar seno al cuadrado de x. Eso también se puede escribir como seno de x, esto elevado al cuadrado. Entonces lo que vamos a derivar aquí es una potencia. Entonces, como vamos a derivar respecto al tiempo t, esa potencia, primero bajamos el exponente a multiplicar al coeficiente, que es 1. De multiplicarlo por 2, pues me da 2. Y disminuimos la potencia en una unidad, entonces me queda seno de x ello a la 1. Y luego hay que multiplicar por la derivada de la base de la potencia, que en este caso es seno de x. Y la derivada del seno de x es coseno de x. Y luego multiplicar por la derivada de esa variable x respecto al tiempo t. Entonces nos queda de esta manera. Y de forma similar derivamos este segundo término, que es coseno de y, eso elevado al cuadrado. Es una potencia con base coseno y con exponente 2. Entonces al derivar bajamos el exponente a multiplicar a la base, que es coseno de y, por la derivada de la base, la derivada de coseno de y, que es menos seno de y por la derivada de esa y respecto al tiempo t. Como se debe calcular la derivada de y respecto a t, pues hay que despejarla a partir de acá. Hay que despejar este factor. Primero pasamos todo esto a dividir. Claro que también se observa que podemos dividir cada uno de los términos por 2. Al dividir aquí por 2, pues se cancela este, también se cancela este, y 0 dividido 2 pues da 0. Entonces queda de esta manera. Ahora sí despejemos, pasamos primero este término al otro lado a restar. Bueno, aquí vamos. Entonces lo pasamos a restar, luego todo el conjunto lo pasamos a dividir y aplicamos la ley de los signos. Aquí debe haber quedado un menos y aquí otro, entonces queda menos por menos, da más. Ya hemos despejado la variable y, o sea, la derivada de y respecto a t ya está despejada aquí en este paso. Entonces procedemos a sustituir cada letra y cada expresión por su respectivo valor numérico. Aquí tenemos que la derivada de x respecto a t es igual a menos 1. Entonces cambiamos aquí esto por menos 1. Y la x vale 2/3 de pi. Entonces lo cambiamos aquí y acá. Y la y vale 3/4 de pi. Lo cambiamos aquí. Ahora, seno de 2/3 de pi es igual a raíz de 3 sobre 2. Coseno de 2/3 de pi
es igual a menos 1/2. Coseno de 3/4 de pi es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y seno de 3/4 de pi es igual a raíz de 2 sobre 2. Queda negativo aquí porque estamos multiplicando por menos 1. Ahora hagamos las simplificaciones aritméticas. Aquí en el numerador tenemos menos. Este menos, un factor que es negativo, lo multiplicamos por este menos y me va a dar más. Y aquí tenemos este menos, o sea, toda esta expresión va a quedar negativa. Aquí los denominadores de esta fracción compleja en el numerador son 2 y 2, 2 por 2, 4. Aquí abajo también, 2 por 2, 4. Entonces los cancelamos. Y raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2. Entonces me va a quedar menos raíz de 3 sobre 2, que es el valor numérico de la derivada de y respecto a t. Ejercicio 6. Si x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25 y la derivada de x respecto a t es igual a menos 5, hay que calcular la derivada de y respecto a t cuando y es igual a 4. El enunciado del problema involucra tanto la derivada de x respecto a t como la derivada de y respecto a t. Así que en el proceso de la solución debemos encontrar factores de términos que tengan estas expresiones. Para hacerlo derivamos a ambos lados de la ecuación respecto a la variable t. Aquí está esto indicado. En el miembro izquierdo tenemos la derivada de una suma. Y esos sumandos son potencias. Entonces para derivar aplicamos la regla de la potencia. Pero tenemos en cuenta que estamos derivando respecto a una letra distinta a la base de cada potencia. Entonces debemos aplicar la regla de la cadena. La derivada de x al cuadrado es 2x y multiplicamos por la derivada de x respecto a t más la derivada de y al cuadrado es 2y por la derivada de y respecto a t. Y la derivada de la constante de 25, que es una constante, y esa derivada es igual a 0. Ahora podemos dividir cada término de la ecuación entre 2. 2 dividido 2 da 1, 2 dividido 2 da 1 y 0 dividido 2 es igual a 0. Queda de esta forma. Hay que despejar la derivada de y respecto a t, que está por aquí. Entonces primero pasamos este término a restar. Y luego pasamos esta y a dividir. Bueno, ahí no se ve, entonces voy a hacerlo por acá. Entonces, antes de aquí ya estamos sustituyendo cada letra por su respectivo valor numérico, pero primero vamos a hacer el despeje. O sea, de y sobre dt. La derivada de y respecto a t. Pasamos este término a restar. Entonces queda menos x por la derivada de x respecto a t. Y luego pasamos este término a dividir. Entonces dividir aquí. Con que divida uno de los factores está dividiendo todo el miembro derecho. Ahora sí se reemplaza cada letra por su respectivo valor numérico o cada expresión. La derivada de x respecto a t es igual a menos 5, lo sustituimos aquí. La y es igual a 4, entonces la sustituimos aquí por 4. ¿Y de dónde sale este más o menos 3? Aquí tenemos que x a la 2 más y a la 2 es igual a 25, entonces despejemos la x primero. Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 25 menos y al cuadrado. Terminamos de despejar la x sacando raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Así que la x es igual a más o menos raíz cuadrada de 25 menos y al cuadrado. Pero la y vale 4. Y 4 al cuadrado es igual a 16. Y 25 menos 16 es igual a 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Por eso es que la x aquí es igual a más o menos 3. Luego hacemos las simplificaciones y operaciones aritméticas. Menos por menos da más. Así que nos va a quedar más o menos 3/4. De tal manera que cuando la variable x respecto a la variable t varía en menos 5 unidades,
la variable y respecto a esa misma variable t va a variar más o menos 15 cuartos unidades. Ve, aquí había que multiplicar el 3 por el 5, muy bien. Para esta relación entre estas dos variables en particular. Y cuando la y es igual a 4. Y cuando esta vale menos 5. Bueno, hagamos ahora el ejercicio 6. Perdón, el 7. Si la raíz de x más la raíz de y es igual a 5 y la derivada de la variable y respecto a otra variable t, o sea, una tercera variable distinta a estas dos, es igual a 3, calcule la derivada de x respecto a t cuando la x es igual a 1. Entonces lo primero que se hace es derivar respecto a la tercera variable t ambos lados de esta ecuación. Entonces aquí se muestra, en el miembro derecho tenemos la derivada de una constante y la derivada de toda constante es 0. Aquí en el miembro izquierdo tenemos la derivada de una suma de dos términos. El primero de ellos es raíz de x y el segundo es raíz de y. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 por raíz de x. Bueno, ¿esto cómo se hace? Primero las raíces se escriben en forma de potencia. Raíz de x en forma de potencia es igual a x a la 1 medio. Porque a uno en el cálculo operativo no le enseñan a derivar raíces, le enseñan a derivar potencias, pero toda raíz se puede expresar en forma de potencia. Entonces, al derivar aquí respecto a la variable t, y como esto es una potencia, se baja el exponente a multiplicar al coeficiente de este término que es 1, y luego se disminuye el exponente en 1, 1 medio menos 1, 1 medio menos 2 medios es igual a menos 1 medio, por la derivada de x respecto a t. Hay que aplicar ahí la regla de la cadena porque se está derivando de respecto a t, no respecto a x. Luego este término que está aquí con exponente, este factor que está aquí con exponente negativo se puede escribir con exponente positivo, pero en el denominador se puede escribir como x a la 1 medio por la derivada de x respecto a la t. Bueno, esto es una t. Y luego esta potencia, x a la 1 medio, se escribe en forma de raíz, como raíz de x. De forma similar se deriva sumando raíz de y. Bueno, ahora hay que hacer el despeje de la derivada de x respecto a la t, pero antes lo que se hizo aquí es multiplicar cada factor por 2. Al multiplicar aquí por 2 se cancela con esto. Aquí también, y 2 por 0 es igual a 0. Eso es para simplificar la expresión. Ahora si hagamos el despeje, primero pasamos todo este término al otro lado con signo negativo. Y luego pasamos este factor que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Ahora sí procedamos a sustituir cada letra y cada expresión por su respectivo valor numérico. La derivada de y respecto a la t es igual a 3. Entonces aquí cambiamos este factor por 3. La x es igual a 1. Entonces aquí la cambiamos por 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Y aquí, fijémonos en esta expresión de aquí. Vamos a despejar la y a partir de esta expresión y sabiendo que la x vale 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y 5 menos 1 es igual a 4. Y si la raíz de y es igual a 4, que es lo que tenemos aquí, entonces lo cambiamos aquí. Aquí cambiamos toda la raíz de y igualándola a 4. En vez de despejar primero la y, que nos daría 16, porque habría que elevar al cuadrado en ambos lados. Entonces, raíz de y al cuadrado es igual a y, raíz cuadrada, y aquí como tenemos un 4, pues cuando despejamos esto, y el cuadrado, de y, el cuadrado de 4 es 16. Pero luego le sacaríamos raíz cuadrada, 16 que es 4. Entonces mejor hacerlo así directamente. Y por último, pues hacemos este producto, menos por más da menos, y 3 por un cuarto es igual a menos 3 cuartos. Así que
x está variando respecto a t en menos 3/4 de unidad, cuando la y está variando respecto a t en 3 unidades, y en el momento, pues digámoslo así, en que la x es igual a 1. Y para esta relación entre las variables x y y, resolvamos el ejercicio 8. Si y por la tangente de x más 1 es igual a 4 y la derivada de y respecto a t es igual a menos 4, hay que determinar la derivada de x respecto a t cuando x es igual a pi. Observamos que en el enunciado del ejercicio están involucradas tanto la derivada de y como la derivada de x respecto a t. Entonces debemos encontrar debemos encontrar términos que tengan unos factores que sean esas derivadas. Para hacerlo hay que derivar respecto a esa tercera variable t en ambos lados de la ecuación. Entonces aquí lo mostramos. Aquí en el miembro izquierdo tenemos la derivada de un producto, entonces hay que aplicar la regla del producto para derivar variables pues cuando se multiplican. Y aquí en el miembro derecho tenemos la derivada de una constante, que siempre sabemos que la derivada de una constante es 0. Aquí la derivada del primer factor se deja indicado por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, por la derivada del segundo factor. La derivada de la tangente de x es secante al cuadrado de x. La derivada de 1 es 0, entonces esta suma me va a dar, la suma de estas derivadas me va a dar secante al cuadrado de x. Ahora debemos despejar la derivada de x respecto a t que está por aquí, entonces primero pasamos este término a restar y por último pasamos este factor que está aquí multiplicando al otro lado a dividir. Ya hemos despejado la derivada de x respecto a t. Ahora procedemos a cambiar cada letra y cada expresión por su respectivo valor numérico. Aquí dice que la x es igual a pi, entonces cambiamos la x por pi, aquí abajo también. Y la derivada de y respecto a t es menos 4, lo cambiamos por aquí. Y aquí arriba tenemos la expresión que relaciona las variables x y y. La x vale pi, tangente de pi es 0. Entonces me va a quedar aquí 0 más 1 que es 1. Y igual a 4. Lo cambiamos aquí por 4. Menos por menos da más. 4 y se cancela con este 4. Tangente de pi es igual a 0 y secante de pi es igual a menos 1. Y al elevarla al cuadrado me queda 1. 1 por 1 de este que quedaba aquí al cancelar. Y aquí 1 sobre 1, de tal manera que la derivada de x respecto a t, cuando x es igual a pi, la derivada de y respecto a t es igual a menos 4. Y la expresión que relaciona las variables de x y es esta. Esa derivada de x respecto a t es igual a 1. Bueno, así concluimos la solución de estos 4 ejercicios. En el próximo video voy a resolver el problema número 9.